todos y a todas esta tarde para oír la conferencia de nuestra amiga y compañera en los voluntarios de SIESA, Gemma Piñera. Los que acaban de llegar, enseguida les sacan sillas. Ha habido un lleno afortunadamente ante la bandera. Y bueno, nada más que para introducir lo que se va a decir esta tarde en esta mesa, pues comunicarles que es un placer recibir de nuevo a la historiadora joven y brillante historiadora Gemma Piñera y ver la sala tan llena como la tenemos. Nos acompaña a la mesa, aparte de ella, la presidenta de la Asociación Voluntarios de SIESA, María Salmerón, y también la concejala de Museos y Cultura, María Turpín, que con motivo de que hoy es la conferencia de cierre, de clausura de este tercer seminario organizado por nuestra asociación sobre la mujer en la historia, les quería dirigir unas palabras. Bien, pues buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. A mí me gustaría, para cerrar este ciclo, que además cerramos a lo grande con la sala llena, dar las gracias a la Asociación de Amigos de SIESA por la organización brillante de estas conferencias. Han sido 3 conferencias, esta vamos a ver porque va a ser estupenda, es una mujer, yo creo que nos impacta a todas y que Gemma nos va a desvelar cosas que seguro que no sabemos, gracias a Miriam Salinas, que nos hizo la primera y nos enseñó que las mujeres en Cieza ya éramos revolucionarias hace mucho tiempo, ya hemos sido siempre mujeres con carácter, y a Valder Muñoz, que nos explicó de manera muy curiosa la similitud de Mulan y toda la historia, ¿no?, que tiene esa película de Disney con la realidad, que a veces, como vimos, era bien poca. Entonces, bueno, hemos aprendido de cómo son las mujeres a través de estas 3 conferencias, un punto de vista muy interesante, María, así que enhorabuena por el trabajo, por habernos permitido aprender y, por supuesto, bienvenida otra vez a Gemma Piñera, que viene a su casa, que es este museo, a desvelarnos la historia de una mujer impresionante, que es Juana I de Castilla, aquella Juana la loca, que veremos si tenía tanto de loca, aunque yo creo que poco nos dirá Gemma que tenía. Bueno, pues gracias a todos por su asistencia, a vosotros por la organización, a Joaquín Salmerón por abrir siempre las puertas del museo para cosas bonitas. Ha sido una afluencia de gente muy importante, así que enhorabuena y espero ansiosa saber lo que vais a organizar enseguida, que ya sé que será muy interesante. Muchas gracias a todos. Quiero anunciarles antes de presentar a mi compañera y amiga, que las que ustedes conocen, a María Salmerón, de la asociación, que la intención de todos los que estamos en esta mesa, menos la de Gemma, que tenía que quedar aquí, era levantarnos y pasar al público, pero me temo que como no nos apretemos nos vamos a tener que quedar aquí haciéndote compañía, pero uno no se tu escolta, ¿vale? Bueno, pues nada, María, por favor. Muchísimas gracias a todos de parte de todos los miembros que formamos la asociación. Estoy muy orgullosa de ver tanta afluencia de gente y la verdad que gracias a todos los que venís, porque esto nos motiva a seguir haciendo pues estos ciclos y a seguir aportando valor a nuestro municipio. Gracias al Ayuntamiento por dejarnos este lugar fantástico, que tendremos que ampliar, espero. Y como siempre, pues agradeceros que participéis tanto en estas actividades, porque nos motiva a seguir avanzando y a seguir creando y trayendo gente tan maravillosa como nuestra conferencia de hoy. Así que la presentación la va a hacer Joaquín. Bueno, Gemma Piñera Marín es miembro desde el año pasado de la Asociación Voluntarios de SIESA y se graduó en Historia en la Universidad de Murcia en el año 2022, hace tan solo 3 años. Se ha especializado en Historia Moderna, realizando un máster por la Universidad de Alicante en esa época. A lo largo de su formación académica ha complementado sus estudios con diversos cursos especializados, el último de los cuales un curso internacional sobre historia de las mujeres y sobre nueva historia política que se ha llevado a cabo en Sintra, en Portugal. Asimismo, ha realizado prácticas en el Archivo Franciscano de Murcia. En el año 2022, en el mismo que acabó la carrera, fue beneficiaria de una beca para realizar prácticas en el Archivo General de la Región de Murcia. En el ámbito académico, ha publicado un artículo en la revista Alejandría de la Universidad de Murcia, titulado «Salvaguardar el poder real.
Catalina de Médici durante las guerras de religión, de 1559 a 1589. Y tiene en proceso de edición un capítulo del libro titulado La intervención hispánica en las guerras de religión francesas, de 1562 a 1598. Así como, de subtítulo este capítulo se llamará El levantamiento del sitio de París de 1590. Sobre esta época precisamente nos regaló una estupenda conferencia hace unos meses en esta misma sala. Además ha participado en diversos congresos tanto internacionales como nacionales y recientemente ha sido miembro del comité organizador y ponente del seminario Ciudades en conflicto, vida militar y cultura urbana en la Edad Moderna, celebrado los pasados días 22 y 23 de mayo, es decir, pues esta semana pasada, en la Universidad Complutense de Madrid. Además, su labor académica en cuanto a divulgación histórica colaboró en julio de 2023 a marzo de 2024 como redactora en la cuenta de Instagram Historia TW, la cual cuenta ya con más de 16.000 seguidores. Y a partir de esta misma noche, en cuanto acabe la conferencia, con 10.001. Insisto en que muchas gracias por el acompañamiento. Nos alegra mucho tenerte y nos alegra que nos llenes de amigos y de admiradores de la historia y de tu trabajo aquí en esta sala, Gemma. Así que somos todos tuyos, oídos tuyos. Muchas gracias, Joaquín. No sé si funciona el micro. ¿Funciona? Ah, vale, el micro para ti. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación de Voluntarios de Sillasa por organizar este evento, también al Ayuntamiento de Cieza por su apoyo institucional, a la concejala de Cultura, María Turpín, a Joaquín, director del Museo Sillasa, por su amable invitación para participar en este seminario y por su confianza. Y también quiero agradecer su asistencia desde Murcia a mi director de tesis y creo que mi codirectora también está por allí. Muchas gracias, José Javier. Por supuesto, también quiero dar las gracias a todos los asistentes por su presencia a esta conferencia sobre Juana I de Castilla. Empezamos. Bueno, en cuanto Joaquín me propuso intervenir en este seminario, no tuve dudas de la figura que iba a tratar. Enseguida vino a mi mente Juana. ¿Por qué Juana? En el imaginario popular sigue estando muy presente la figura no de Juana, sino de Juana la Loca. Conocemos el mito, pero poco sabemos del contexto y de la historia de la infanta, princesa y posteriormente reina Juana. La revisión de su figura ocurre en el marco de una renovación historiográfica que se lleva a cabo en la Europa en Occidente en general, que es mucho más profunda. Desarrollada desde los años 60 e impulsada por el movimiento feminista que busca superar la visión androcéntrica y los estereotipos misóginos profundamente enraizados en la mente colectiva de la sociedad, por tanto también de los historiadores. Es desde finales del siglo XX cuando proliferan los estudios sobre el contexto de Juana y empiezan a tomar fuerza las hipótesis que sostienen que esa locura realmente no se dio y que los actos supuestamente erráticos de Juana se pueden explicar analizando y teniendo en cuenta el maltrato que sufrió tanto por parte de su esposo como de su padre y posteriormente de su hijo. El gran interés político de estos porque Juana estuviese loca. En esta línea sobresalen los estudios de Peggy Liss, del llamado Tarsicio de Azcona y sobre todo de Bethany Aram, cuyo libro, publicado en 2001, sigue siendo un referente en los estudios sobre Juana. El mejor medievalista que conozco, que es un buen amigo además, lo sigue llamando la Santa Biblia de Juana. Eso como curiosidad. Los dos primeros se centran sobre todo en la figura de Isabel, porque a Isabel también se la va a revisar como figura histórica. Durante el franquismo, a Isabel la Católica se la coge como el modelo de mujer ideal para el régimen y ensalzan e imponen la imagen de lo que el régimen piensa que debe ser una mujer: casta, piadosa, devota a su pueblo y a su marido, y en contraposición a este modelo se va a crear un antimodelo representado por Juana, una mujer supuestamente obsesionada por su marido que siente emociones intensas, tanto a nivel emocional como peor aún sexual.
Bueno, durante el régimen se va a estrenar una película de Juan Orduña, un director afín al régimen de Franco, que se llama Locura de amor. Como nos indica en su artículo, la amplia mayoría del público, como se nos indica en su artículo, ahora mismo no recuerdo el nombre de este chico, pero bueno, es un artículo sobre el cine en la época franquista y la figura de la mujer. La amplia mayoría del público a la que va dirigido y que ven estas películas es femenino, y la figura de Juana se plasma y se crea como el tipo de mujer que no se debe ser, penalizando la conciencia de las mujeres sobre su propia sexualidad y definiendo que una buena mujer es una mujer sobria en emociones. Básicamente transmitía el mensaje de que las emociones como los celos, aun cuando se tienen motivos o la respuesta ante el maltrato, no eran válidas y era una exageración. Y a través de la actuación histriónica del personaje de Juana se mostraba ese mismo mensaje y de acepta y ten paciencia porque te debes a tu marido, de lo contrario, si muestras tu disgusto, eres una loca. Bueno, la imagen de Juana a través del cine va variando, pero sigue teniendo el denominador común de la locura. Como podemos ver en la película de 2001 de Vicente Aranda, Juana la Loca, es el título de la película, o como vemos en la película más reciente sobre Juana, La Corona Partida, de Jordi Frades, estrenada en 2016 en pleno movimiento del Me Too. Por eso en la película a Juana se la sigue juzgando como loca, pero como unos momentos de más lucidez. Y a Felipe también se le llama loco por la manera que tiene de tratar a Juana. Pero, ¿de dónde viene esta imagen de Juana la Loca? Bueno, esa imagen se va a extender y popularizar a partir de la segunda mitad del siglo XIX en el marco del movimiento romanticista, a través de la pintura, obras de teatro, óperas incluso Giovanna la Pazza de Emilio Serrano Ruiz, que va a tener una gran aceptación entre el público y se estrena por esta época. No obstante, la obra que más va a influir en esta imagen y en la que se va a basar las películas que hemos visto antes es la obra de teatro homónima Locura de amor, del dramaturgo Manuel Tamayo y Baus. La leyenda acerca de la locura de Juana comienza en vida de esta, sobre todo por el interés político, como hemos mencionado, de su marido, padre e hijo, para poder apartarla del poder y gobernar en su nombre. Pero esa historia de una mujer que pasea el ataúd por su esposo a través de Castilla, después veremos los motivos que la llevan a hacerlo, los posibles motivos que la llevaron a hacerlo, realmente es un bombón para el romanticismo. Además, Tamayo y Baus es un conservador al que no le hace gracia el movimiento liberal y que defiende la familia burguesa tradicional, donde la mujer debe tener esos atributos de castidad, obediencia, conciencia del lugar que tiene que ocupar, que debe centrarse sobre todo en la esfera privada. A través de esta obra, cuando surge el germen del contramodelo que se va a usar durante el franquismo. Antes de continuar brevemente, para que no se alargue mucho la conferencia, quiero realizar un apunte sobre la definición de locura, que es un tema que el filósofo francés Michel Foucault aborda en su obra Historia de la locura en la época clásica, donde estudia cómo la concepción de la locura ha ido variando a lo largo de la historia y ha sido distinta en diferentes sociedades, y sostiene por tanto que la locura no es una categoría médica o natural universal, sino una construcción histórica dinámica. Y ahora, ¿cuál era la situación de la mujer en la transición del siglo XV al XVI en la Europa occidental? ¿Y cuál era la situación de una mujer de la realeza, como es el caso de Juana? Los roles de género estaban fuertemente establecidos, la misión principal era parir hijos o cuidar de los necesitados o desvalidos. Las mujeres debían ser castas, devotas, obedientes, sumisas, prudentes. Con prudentes nos referimos al caballerita está más guapa. No había espacio para emociones fuertes. Por otra parte, jurídicamente una mujer siempre quedaba a tutela de un hombre, a menos que fuera viuda y no hubiera un varón próximo para ocuparse de ella, monja o prostituta. En lo que respecta a las mujeres de la élite, sobre todo en la realeza, de ellas se esperaba que dieran ejemplo de estos comportamientos que se consideraban ideales, al menos en público. Y sobre todo solían ser una moneda de cambio para formalizar alianzas. Si no, pues podían meterlas a monjas y de ahí ya va de esas o... Bueno, en cuanto al comportamiento, esta es la teoría, pero como sabemos la práctica suele distar, y un buen ejemplo de ello es Isabel la Católica, que dictó mucho de la imagen que el franquismo quiso imponerle.
Isabel la Católica llega al trono de Castilla al conseguir imponerse en la guerra civil castellana contra la heredera de su hermano Enrique IV, la llamada Juana Beltraneja. Antes, al morir Enrique, Isabel actúa rápidamente y se proclama reina de Castilla sin su esposo Fernando, que por entonces estaba en Aragón, tomando la iniciativa y declarando que la reina de Castilla era ella. Es decir, no se somete a su esposo ni le entrega el poder a él. Isabel ya de por sí actúa de una manera que el franquismo no toleraría en una mujer. ¿Y por qué seguimos hablando del franquismo? Porque el franquismo tiene mucho que ver en la forma en la que el colectivo social sigue viendo tanto a Isabel la Católica como a su hija Juana, por esa construcción de raíces románticas de la que ya hemos hablado antes. Ahora continuemos examinando el contexto de la época de Juana. Vamos a hablar de la genealogía de los reyes católicos un poco, porque esto es importante, más adelante lo veremos por qué. Fernando es el primer nieto del primer rey Trastámara de Aragón, que es la dinastía castellana de la que forma parte Isabel. Isabel y Fernando son primos segundos, ya que sus abuelos eran hermanos, ¿vale? Vamos a tener esto en mente durante el transcurso de la conferencia. Los reyes católicos van a tener 6 hijos que alcancen la edad adulta. Juana va a ser la tercera. A Juana no se la educa para ser heredera, al contrario que a sus 2 hermanos mayores, la primogénita Isabel y, por supuesto, el heredero Juan. Sin embargo, sí que va a gozar de una buena educación. En la corte de Isabel había figuras tan preeminentes dentro del humanismo como Beatriz Galindo, llamada Latina, que parece ser que instruyó a Isabel la Católica en latín, aunque bueno, Isabel nunca llegó a dominar el latín. Tanto a sus hijos también los instruyen en latín, incluyendo a Juana, claro. Como Bezan y Aram recogen en su libro, se nos dice que Juana es una niña de gran intelecto que va a destacar, además de en latín y en música, en conducta religiosa y decoro. A Juana principalmente se la educa para ser esposa, y uno de los tratados que conforman su primera biblioteca va a ser el Libro de las Damas, del franciscano Francesc Exímenes, donde destaca que las ocupaciones más apropiadas para una mujer se basan en tejer, coser y rezar. En cuanto a su matrimonio con Felipe, y esta es la parte que más me gusta a mí, política, esta forma parte de la estrategia mucho más amplia de Fernando el Católico por aislar a Francia, que es el reino más poderoso de Europa de la época, con el que Fernando se disputaba los condados catalanes de Rosellón y la Cerdaña, que finalmente recuperará tras la cesión en 1493 mediante el Tratado de Barcelona, a cambio de no intervenir en Nápoles. El rey de Francia, Carlos VIII, tenía derecho sobre la corona napolitana a través de su vínculo con los Anjou, que era una rama cadete de su dinastía, los Capetos. Él era miembro de otra rama cadete, los Valois, pero al fin y al cabo eran Capetos todos. En Nápoles gobernaba una rama bastarda de los Trastámara aragoneses. El tío de Fernando, el rey Alfonso V el Magnánimo, había conquistado Nápoles y expulsado a los Anjou del trono. Y a su muerte había legado la corona napolitana a su hijo bastardo Fernando I. Nápoles es estratégicamente muy importante porque, además de ser un reino rico, es una de las llaves para controlar el Mediterráneo occidental. En 1494, tras la muerte de Fernando I, Carlos VIII reclama al Papa, Alejandro VI por aquel entonces, la corona de reino. El Papa Borgia se la niega ante el temor de tener un vecino tan poderoso establecido, además de muy cerca del norte, en el sur. Y comienza la primera de las guerras italianas, en la que poco después intervendrá Fernando el Católico, que en 1504 va a ser coronado como rey de Nápoles. Este conflicto se va a extender hasta el año 1459, tras la firma del Tratado de Cateau-Cambrésis entre Felipe II y el rey francés Enrique II, tratado por el que, digamos, se reconocía oficialmente la hegemonía hispánica en Europa occidental. Bueno, además, el prestigio de los reyes católicos en Europa se había visto acrecentado enormemente tras la toma del reino nazarí de Granada y el descubrimiento europeo, no me gusta decir mucho descubrimiento, pero bueno, de América, que según se creía habría una nueva ruta comercial hacia las Indias. Entre esto y que el emperador Maximiliano había tenido y tenía sus propios problemas con Francia, aliarse con los reyes católicos le resulta bastante apetecible, así que se lleva a cabo el doble enlace entre Juana y Felipe y Juan y Margarita, que son sus respectivos hermanos. Juana llega a Flandes en agosto de 1496, con 17 años, y se encuentra con la hostilidad de una gran parte de los consejeros de Felipe, a los que no les gustaba esta alianza, llamémosla antifrancesa. Recordemos que Felipe es soberano por derecho propio de los Países Bajos y duque de Borgoña por herencia de su madre, María de Borgoña,
que muere cuando Felipe cuenta 7 años. Felipe residía en los Países Bajos y la cercanía con Francia, de la que incluso era su vasallo por ser duque de Borgoña, hacía que entre los territorios de Felipe y el reino de Francia hubiese un importante y muy lucrativo flujo de comercio. A pesar de la hostilidad borgoñona, Juana se adapta a una corte que es mucho más colorida y mucho más alegre en comparación con la sobria corte castellana y cumple su papel dinástico dando a Felipe 3 hijos antes de su partida a Castilla. Felipe y Juana van a tener 6 hijos en total, todos van a llegar a la edad adulta y estos 3 primeros van a ser Leonor, Carlos e Isabel, que aquí los podemos ver en este tríptico. Vale, vamos. En 1497, Juan, el heredero de los reyes católicos, muere. A los pocos meses nace su hija con Margarita de Austria, que nace muerta. La nueva heredera, por tanto, va a ser su hermana mayor, Isabel, que por entonces era reina de Portugal. Pero esta va a morir también de sobreparto en 1498. Sin embargo, el hijo de Isabel es un niño que va a sobrevivir al parto, al que van a bautizar como Miguel de la Paz. Pero en 1500 también muere. Por tanto, y contra todo pronóstico, Juana es la nueva heredera de Castilla y Aragón. Por ello, en 1501, Felipe y Juana marchan hacia la península ibérica para ser jurados como herederos primero de Castilla y luego de Aragón. En el transcurso de su viaje, Juana se enfrenta a una situación muy habitual para una princesa, que se trata de la división de intereses entre los distintos gobernantes, por un lado de sus padres y por otro de su esposo Felipe. Para viajar hacia los reinos españoles, Felipe decide atravesar Francia y hospedarse en la corte de los reyes Luis XII y Ana de Bretaña. El problema es que en ese momento Aragón y Castilla están en guerra contra Francia, en la llamada Guerra de Nápoles, que es parte de estas guerras italianas. Felipe está dejando claras sus intenciones. Francia es su aliada. Juana acepta viajar a Castilla a través de Francia y así muestra su lealtad hacia su esposo. Pero en su estadía en la corte francesa muestra a su vez su lealtad a los reyes católicos y reivindica su posición como heredera de los reinos de sus padres. Uno de los episodios en los que lo muestra es durante una misa a la que asiste junto a la reina Ana. En el momento de hacer las donaciones para la caridad, la reina de Francia le ofrece unas monedas para que las den su nombre. El significado simbólico que este gesto tiene es de que Juana, como esposa del duque de Borgoña, es vasalla de los reyes de Francia. Juana, que es muy consciente de su posición como heredera de los reyes católicos, rechaza las monedas y entrega las suyas propias. Con lo cual, tanta devoción, esto nos hace pensar que tanta devoción a Felipe no tendría, que se disgusta bastante después al enterarse del suceso. Porque realmente es una afrenta a la reina de Francia, que también había intentado afrentar a Juana. Entonces la reina Ana, contrariada, sale antes de la misa para que Juana salga detrás, intentando una vez más mostrar que Juana es su vasalla y no es su igual. Por eso, para evitar esta situación, Juana espera unos momentos antes para salir de la capilla. Juana y Felipe llegan a Castilla en la primavera de 1502, donde son jurados en las Cortes de Toledo como herederos a la corona castellana y más tarde, en el otoño de ese año, son jurados en Zaragoza como herederos a la corona aragonesa. En 1503, Felipe emprende el viaje de regreso a Flandes, ya que nunca conviene que un gobernante pase mucho tiempo lejos de sus dominios. Y es por esto que los reyes católicos solicitan que Juana, que además se encuentra embarazada, se quede en Castilla al menos hasta después de dar a luz a su hijo. Después del nacimiento de su hijo Fernando en marzo de 1503, Juana comienza a insistir en que se cumpla lo que le han prometido y que la dejen volver a Flandes, donde está su marido, pero también algo que suele pasar desapercibido, como indica Cristina Segura Graíño en su artículo de 2005 titulado Juana I de Princesa Reina, sus hijos. Bethany Aram en su libro y luego la propia Cristina Segura en su artículo argumentan cómo a partir de ese momento se empieza a mostrar que Juana no ha recibido una educación destinada a reinar. Esto es porque, bueno, en su obra, Los dos cuerpos de rey, del medievalista Ernest Kantorowicz, no sé si lo he pronunciado bien, seguramente no, expone su teoría sobre la doble naturaleza de rey, o la reina en este caso. La figura real debe anteponer su cuerpo político a su cuerpo natural. Brevemente dicho, su cuerpo no es suyo, es sobre todo la representación de la institución monárquica.
Por ello, estas dos autoras argumentan en línea con esta teoría que realmente el comportamiento considerado como errático por parte de Juana surge de la resistencia de esta a sacrificar su cuerpo natural. Aparte de las situaciones límite las que va a pasar a vivir, como es la violencia física que Felipe ejerce contra ella y los encierros a los que la someten. De hecho, Isabel, para impedir que Juana se marche hacia Flandes, porque ella estaba dispuesta a marcharse por su propia voluntad, manda encerrarla, bueno, por su propia cuenta quiero decir, manda encerrarla en el castillo de la Mota. Uno de los cronistas de la época, afín a Felipe, Pedro Mártir de Anglería, va a describir a Juana en su epistolario que tras ser encerrada en el castillo, ella se mostraba como una leona africana en un exceso de rabia. Dicho de otra forma, a la heredera no se le permite expresar rabia. Isabel y Fernando se dan cuenta de que Juana ya no es la hija dócil y obediente que salió de Castilla. Bueno, finalmente Juana vuelve a los Países Bajos en mayo y llega en mayo de 1504 y allí su situación se complica. Las desavenencias con Felipe son cada vez más frecuentes, en parte por las humillaciones a las que somete a Juana en la corte, ya que, bueno, entre ellas él es poco discreto con sus amantes, ¿no? Tienen lugar episodios que contribuyen a esa imagen de Juana como una persona desequilibrada. Según Pedro Mártir de Anglería, una vez más, Juana corta los cabellos de una de las amantes de Felipe y en respuesta al parecer levantó su mano contra ella. También la manda a encerrar en sus aposentos y cuando llegan a la corte de los reyes católicos los rumores sobre el tratamiento que Felipe dispensa a Juana, estos mandan al embajador que estaba en ese momento en Flandes, Gutiérrez Gómez de Fuensalida, a pedir explicaciones. Y Felipe va a justificar sus acciones enviando a los reyes un diario escrito por el castellano Martín de Mujica, a quien Juana ya había intentado expulsar de su casa, con lo cual pues, Juana no es que le cayese muy bien, ¿no? Donde se recopilan los supuestos desvaríos de Juana. Este diario va a ser empleado posteriormente por Fernando el Católico para intentar incapacitar a su hija. En noviembre de 1504 la reina Isabel muere y poco antes añade una cláusula a su testamento en la que afirmaba que si la reina doña Juana no pudiere o no quisiere gobernar, el rey don Fernando se encargaría de la regencia hasta que el primogénito de Juana, Carlos, llegase a la mayoría de edad. Con lo cual, al nombrar a Fernando como posible regente, Isabel intenta asegurar, por un lado, que la consolidación del poder real en Castilla no se vea comprometida, ya que Felipe ya había mostrado sus simpatías hacia los nobles castellanos, a los cuales iba a necesitar mucho más que Fernando para gobernar. Y por otra parte, al nombrar a Carlos explícitamente como el sucesor de su sucesora, aseguraba que fuese su estirpe la que continuase gobernando Castilla. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, Juana y Felipe parten de Flandes para reclamar el trono castellano y esta vez escogen la ruta marítima. Y es aquí donde ocurre un episodio que es interpretado como una muestra más de la supuesta locura de Juana. El mar del norte es bastante peligroso. Entonces atraviesan una tormenta en la que se llega a pensar que la flota se va a hundir. Todos están muertos de miedo, incluido Felipe, y parece ser que la única que se comporta con normalidad, tejiendo y paseándose incluso por el casco del barco, según dice Pedro Mártir, no sabemos, es Juana, que cuando le preguntan si es que no tiene miedo, responde: nunca oí que rey alguno se ahogase en estas aguas. Es decir, Juana, al ser reina, tiene la conciencia de que es la elegida de Dios y por tanto Dios la protege. Y realmente se comporta acorde a su dignidad real, sin mostrar esas emociones que tanto le habían afeado anteriormente. Debido a la tormenta pues, y al temporal en general, terminan recalando en Inglaterra, donde Enrique VII, el padre del futuro Enrique VIII, repara en la belleza e inteligencia de Juana y en que, bueno, es la heredera de Castilla. Y llega a afirmar que, aunque se insista en que Juana sufría un desequilibrio mental, él no la había visto sino cuerda. Lo menciona Bethany Aran en su libro, no recuerdo la fuente exacta. Bueno, Felipe y Juana llegan a Castilla, toman posesión de la corona y Felipe y Fernando no tardan en intrigar para incapacitar a Juana y quedarse con el poder. En la Concordia de Villafáfila del 27 de junio de 1506 acuerdan incapacitar a Juana
que Felipe tome el gobierno de Castilla y que Fernando se quede con las rentas de las órdenes militares castellanas, Alcántara, Santiago, Calatrava, y con una parte de los beneficios de las Indias. Es decir, Juana es traicionada por su esposo y su padre. Felipe muere oportunamente poco después. Hay diversas teorías sobre su muerte, pero bueno, yo dudo mucho que alguna vez sepamos cuál fue la causa exacta. Juana, que en ese momento está embarazada de su última hija, se convierte en viuda. Antes habíamos dicho que Fernando era un trastámara, pero para entonces no solo es eso, sino que además es el varón de mayor edad de esa casa. Por tanto, tiene derecho sobre la corona castellana. Además, se había casado con Germana de Foix, con la que estaba intentando tener un hijo que, de sobrevivir, lo tuvo de hecho, pero no sobrevivió, privaría a la estirpe de Isabel de gobernar en Aragón. Al poco de enviudar, Enrique VII entra en negociaciones con Fernando el Católico para hacerse con la mano de la reina Juana. Fernando, tras la muerte de Felipe, no tarda en ser llamado a espaldas de Juana por el cardenal Cisneros para que se haga con la regencia de Castilla, y así lo hace. Si Juana parte a Inglaterra abandonando Castilla, la herencia de Carlos, su hijo, está en peligro, porque entonces Fernando podría hacerse con la corona castellana, la cual necesitaba, ya que el reino de Aragón por sí solo tenía muchas dificultades para enfrentarse a Francia si las hostilidades se reanudaban. Aragón siempre fue un reino muy pobre. Por ello comienza la performance. Juana no puede casarse si el cuerpo de su esposo no recibe sepultura. Y además hay un núcleo dentro de la nobleza andaluza que apoya a la reina. Por ello, la hipótesis que defienden tanto Cristina Segura como Bethany Aram es que la reina emprende el viaje con el ataúd, el cortejo fúnebre con el ataúd de su esposo para llegar a Granada, a fin de evitar que la casen y la alejen de su reino, para al menos salvaguardar la corona para sus descendientes, y de esa forma además cumplir con la voluntad de la reina Isabel. Juana no llega a Granada a enterrar el cuerpo de Felipe, antes queda recluida en Tordesillas. Hay varios mitos alrededor del desarrollo de este cortejo fúnebre que Bethany Aram y Cristina Segura, una vez más la cito, entre otros historiadores, desmontan o por lo menos plantean otras hipótesis, ¿no? Argumentan que se elaboran como estas acusaciones de necrofilia, y veremos el resto, que responden a construcciones misóginas destinadas a deslegitimar su autoridad política y justificar que a la reina legítima se la aparta del poder. Sobre los supuestos actos necrofílicos de Juana, según dice Bethany Aram, que la reina iba acompañada de nobles flamencos que abogaban por llevarse el cuerpo de Felipe para enterrarlo en Flandes. Y eso, como hemos visto, la reina no lo podía permitir. De hecho, la hipótesis de Aram es que Juana acudía a comprobar que efectivamente no se había llevado el cuerpo de Felipe. Sobre que una vez durmieron a la intemperie con una tormenta por capricho de Juana, Bethany nos dice, la doctora Aram, perdón, es que la conocí, una mujer encantadora, por cierto. La doctora Aram nos dice que hay que tener en cuenta que a Juana la acompañaban varias compañías de lansquenetes alemanes, soldados, y que no era raro que a estos soldados se les fuese la mano con las monjas y pudiese haber algún tipo de percance, digamos. También se decía que emprendían la marcha por la noche para que las mujeres del cortejo no vieran a Felipe. Llevaban un cadáver, además en un ataúd cerrado, pero también no era muy higiénico que en verano marchasen con un cuerpo de día, y además así se podían resguardar el calor. Eso es lo que argumenta Bethany Aram. Y sobre que Juana no dejase que las mujeres velasen el cuerpo de Felipe cuando durante el trayecto deposita el cuerpo en el monasterio de la Cartuja de Miraflores de Burgos, Juana realmente lo único que hacía era cumplir las normas de los cartujos que prohibían la entrada de las mujeres en el monasterio. Ella, por supuesto, era la excepción, porque era la reina. Además, Juana termina depositando el cuerpo de Felipe en el convento de las Clarisas de Tordesillas. También es consciente que tras ella va a haber un cambio de dinastía. Es por ello que empieza a representarse en elementos como sellos de plomo, como una viuda con los elementos reales, como es la corona, el cetro y el orbe, los elementos majestáticos. En este sello en particular, Miguel Ángel García Alfonso, en su artículo sobre la retratística de Juana I de Castilla, afirma que aparece una asociación entre la figura real femenina y la imagen de la Virgen María de Mariecel.
es que es una basílica que está situada en la denominada Baja Austria, a la que Juana se había vinculado, a la que además se le daba el título de Magna Mater Austriae, es decir, protectora de la Casa de Austria o Habsburgo. De hecho, cuando los comuneros se levantan contra Carlos I y piden a Juana que tome su lugar como reina gobernante, esta se niega. Entre otros motivos, tenemos las hipótesis de que principalmente es porque no quiere ser el títere de los comuneros y también porque eso desacreditaría a Carlos, que por entonces se encontraba, creo que en los Países Bajos, intentando conseguir la corona del Sacro Imperio. Los comuneros le pedían a Juana que se autorizase a su hijo, un hijo que por otro lado la mantenía encerrada y también la expoliaron unas cuantas veces durante su reinado, y la falta de dinero. No obstante, lo que parece que Juana siempre va a tener en mente, como se señalaba a la realeza de la época, era su dinastía, ¿no? Ella va a ser madre de emperadores, de hecho, literalmente, porque es madre de Carlos V y luego de Fernando I. Hasta el final de su vida, Juana muere en 1555, va a ser reconocida como la reina titular de Castilla. De hecho, cuando algunos de sus nietos, tanto Felipe como María y Maximiliano, y luego su nieta pequeña, Juana, ocupen la regencia de España en nombre de Carlos I y de ella misma, lo primero que van a hacer va a ser ir a visitar a su abuela para que les dé su bendición en el gobierno. Es decir, ellos son conscientes de que necesitan la legitimidad que le daba Juana como reina propietaria de Castilla. Y ya para concluir, la figura de Juana I de Castilla ha sido tradicionalmente interpretada desde una óptica patriarcal que ha invisibilizado su papel político, reduciéndola a una imagen de desequilibrio mental y pasividad. Frente a esta narrativa se hace imprescindible fomentar investigaciones que profundicen en su agencia política y en los contextos que condicionaron su reinado, sin los prejuicios heredados. Para ello es fundamental incorporar la perspectiva de la historia de las mujeres y la historia de género que permita revalorizar la experiencia femenina en el ejercicio del poder y cuestionar las estructuras que han marginado su protagonismo. Asimismo, adoptar un enfoque transracial y transnacional resulta clave para contextualizar figuras como, por ejemplo, la de Juana, sobre todo el enfoque transnacional, dentro de un entramado de dinámicas políticas que traspasaban fronteras, las fronteras que tenemos actualmente en mente. Solo desde una mirada crítica e inclusiva podremos avanzar hacia una historia más objetiva, plural y completa que recupere las voces de todas las personas que participaron en la construcción del pasado, incluidas aquellas que fueron silenciadas o distorsionadas por las estructuras de poder. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, Gemma, enhorabuena por la magnífica conferencia que nos ha descubierto una reina Juana muy alejada de los estereotipos que nos dio el cine en la época franquista y de otra serie de cosas, ¿no? De todas maneras, es curioso que haya una Juana Bertoneja, haya una Juana loca y luego haya un Felipe el Hermoso. O sea, parece que la historiografía tradicional tenía la manía de poner apodos poco agradables a mujeres y, sin embargo, más laudatorios, aunque fuera por razones estéticas, hacia los hombres, como Felipe el Hermoso, ¿no? Bueno, muchas gracias y se abre un turno de preguntas para aquellas que ustedes quieran destinar a Gemma Piñera para su intervención. A mí me gustaría preguntarte, qué curioso que sabemos de historia lo que nos han querido contar. Qué poco ha cambiado el mundo, desde Juana la Loca, ¿eh? Qué poco ha cambiado el mundo. ¿Cómo tienen que servir estas conferencias para que todos aprendamos que tenemos que aprender las cosas como realmente fueron, que tenemos que ir a que nos las cuente quien sabe contarlas, como tú esta tarde, a los profesores que todos hemos tenido, ¿no? Y la mujer sigue siendo, pues eso, marginada, afortunadamente no como Juana la Loca, pero es verdad que todavía tenemos mujeres hoy en día que si destacan en algún momento, pues no las llamamos locas, pero o sí, ¿no? Entonces es curioso lo que has contado del franquismo, cómo nos creemos
y es algo que está arraigado en nosotros. Juana era loca y ni estaba loca, era una mujer brillante, una mujer inteligente y que podría haber sido una gran reina si lo hubiesen dejado. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender? Así que gracias por contarnos la historia. Es una mujer apasionante. Tenemos que aprender mucho y aprender las cosas bien y no creernos lo que nos cuentan. Yo eso lo veo importantísimo. Cuéntanos cómo se hace esa maniobra. ¿Cómo se piensa eso? Porque eso es una maniobra en toda regla. Sí, a ver, con respecto al franquismo, el franquismo bueno, tiene esta concepción de que la mujer es menos que el hombre y de que tiene que quedarse en la esfera privada, ¿no? Y cogen este modelo de Juana, la convierten en un antimodelo, también manipulan la imagen de Isabel la Católica y muestran una mujer debe comportarse como Isabel la Católica, casta, piadosa, obediente, devota a su esposa. y Juana es todo lo contrario. Juana es una mujer, pues eso es, como la representa Juana Orduña, es una mujer que es consciente de su sexualidad y que se deja llevar por sus emociones, ¿no? Bueno, básicamente lo que enseña Orduña es si te comportas así, eres una loca, si te comportas así, eres válida para la sociedad, eres una buena mujer. Todo el mundo que ostenta el poder tiene tentación de manipular la historia. Pero obviamente cualquier tipo de régimen totalitario, sea de un lado de la esfera política o sea del otro, esa manipulación la hace todavía más frecuente, ¿no? Entonces, pues en su momento pues recuerdo cómo a la hora de manipular la historia, pues el estalinismo fue borrando literalmente de las fotografías de los cercanos que aparecían en las fotos con Stalin de él. Sí. Y bueno, pues los regímenes totalitarios de derechas que dominaron Europa durante los años 30 hasta cuando duraran, cada uno pues manipuló en Alemania, en Italia, en Rumanía, en España, etcétera, en Portugal, por la historia a su gusto, ¿no? Entonces, ya es hora de que nos demos cuenta de que la historia, con todas sus dudas, como cualquier tratamiento médico, por compararlo con otra ciencia, tiene siempre una necesidad de renovación en su contenido, pero que esa renovación del contenido la tienen que hacer los historiadores leyendo y sabiendo interpretar las fuentes originales coetáneas de los momentos, y que los que nos cuenten los enemigos coetáneos o posteriores a los protagonistas de la historia son precisamente unas visiones sesgadas deliberadamente y queriendo crear unos estereotipos, ¿no? A favor o en contra de quien corresponda, y este es el caso, ¿no? O sea, el rey Fernando hizo cosas muy buenas, estupendamente, pues desde un punto de vista, pero el rey Fernando intentó usurpar la corona de Castilla y la intentó usurpar ni más ni menos que a su hija. Y el marido de Juana pues también intentó lo mismo, y el hijo de Juana también lo intentó y lo consiguió. Y entonces pues de lo que se trata es de que estas conferencias que tú nos has dado, las conferencias que hemos recibido en los días anteriores por parte de otras personas, nos debe demostrar una cosa, y es que en cualquier ciencia hay mucho por saber, pero en la historia hay que saber mucho más, y que hay que buscar el conocimiento científico de los que se dedican a su investigación, y no de las ideas que nos han transmitido con unas determinadas intenciones o los regímenes del pasado, o personas con una intención secadora de la historia o de cualquier otra cosa científica en la actualidad. Así que Juana, enhorabuena. Perdón, Juana, ya no sé. Estoy leyendo Juana. Gemma, enhorabuena por descubrirnos, pues, a todos los presentes aquí y allá, pues estas historias que se acercan mucho más a la realidad que las que nos han contado, ¿no? Durante tanto tiempo. Ni todas las mujeres fueron maravillosas en el pasado, ni fueron tan
tan locas ni tan odiosas como se nos ha querido presentar cuando salían del rol de su papel histórico, ¿no? Así que nada, tenemos que acercarnos, tenemos que valorar en su justa medida, buena y mala, la de estas personalidades de la historia, incluidas obviamente las femeninas, ¿no? Y no sé si quieren hacer alguna consideración o pregunta al respecto. Sí, yo quería decir que realmente la historia se construye y la construyen seres humanos, y queda que no todos tenemos, aunque intentemos paliarlo lo máximo posible, todos tenemos nuestros sesgos. De hecho, la historia también se manipula en regímenes democráticos. No obstante, uno de los retos más difíciles a los que te enfrentas cuando investigas en historia es la hora de leer las fuentes y compararlas y contrastarlas. Pues a ver, las fuentes, las crónicas sobre todo, suelen mentir más que otra cosa, y leer entre líneas y saber exactamente, intentar sacar la aproximación de qué pasó realmente, eso es, creo que es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos los historiadores. Leer entre líneas las fuentes es importantísimo, porque o son laudatorias o todo lo contrario. Generalmente no son objetivas. Y la manipulación, está claro que se da en todos tipos de regímenes, con más tentaciones en eso, ¿no? Pero aquí ha habido en nuestra historia peninsular lugares que nunca han pasado del Principado y que cierta gente se ha empeñado en llamarlos reinos, por ejemplo. Sí. Y así, bueno, pero en cualquier caso, bajo mi punto de vista como investigador de la arqueología de la historia, quiero que sepan una cosa que yo pienso y que me gustaría compartir con ustedes. Nada que ha pasado en el momento anterior a nuestra existencia justifica el hacer un nuevo futuro. El futuro tenemos que construirlo desde el respeto a los demás, desde la solidaridad, desde el bienestar de la inmensa mayoría y, si puede ser, de la totalidad de la sociedad, pero nunca diciendo que hubo un momento maravilloso en un pasado y que nunca existió, al que tenemos que volver. Eso es una manipulación histórica que muchísima gente, dentro de la política y fuera de la política, agarra cada 2 por 3. De ahí la glorificación de ciertos reyes o de ciertos políticos fuera del mundo real, del pasado, reciente o presente, ¿no? Entonces, pues, nada justifica el que tengamos que construir un futuro buscando un paraíso perdido, porque hubo cosas buenas y malas en el pasado, pero hubo suficientes cosas malas para no querer revitalizar. Sí, de hecho Cicerón tiene escritos en los que él mismo menciona que la juventud, ¿cómo es? Bueno, algo así como qué perdida está, no se preocupan por nada. O sea, es lo mismo que te puede decir pues cualquier persona que te encuentras, que te dice cualquier persona mayor, ¿no? Realmente yo no creo que... Bueno, la historia no es lineal y no creo que haya habido ningún momento mejor que sea ideal, ningún imperio ni ninguna en contexto que sea ideal, porque bueno, sabemos que la vida realmente no es así. Y bueno, también hay mucho cuñado también que te encuentras y que te dicen no, porque es que o con Franco se veía mejor o no, ojalá volviésemos a la época del Imperio Español. La verdad es que a mí eso me encantaría porque yo soy súper friki y estaría chulo, ¿no? Pero no creo que idealizar el pasado suele ser peligroso, porque es una forma de, además de instrumentalización política, que se suele utilizar bastante, ¿no? Así encuentras precedentes sobre determinadas cosas y puede ser peligroso. Sí. Bueno, pues es evidente que sobre esa frase
de cierta gente, como tú dices, mayor, o de los cuñados y tal, y de la juventud que está perdida, que tal y cual. Hay cuñados de todas las edades. Exacto, hay cuñados de todas las edades. Tenemos la suerte y la evidencia la hemos tenido en estos últimos días en esta sala, de que hay una juventud que trabaja intentando hacerlo de una manera objetiva, de una manera constructiva, como Gemma, que nos acompaña hoy, como Miriam, que nos acompañó el otro día, y como Balder Muñoz, que también estudió historia y que también intenta que los estereotipos que nos han metido a través del cine o a través de lo que sea, nos pongamos en la duda que se merecen cuando nos acercamos a la fuente y vemos realmente que las cosas fueron muy distintas. Yo no tenía ni idea de por qué había paseado Juana tanto el ataúd de su marido. Es una hipótesis, pero a mí me parece bastante plausible. A mí. Yo lo veo muy plausible. Yo lo veo muy plausible. Porque el resto de comportamientos que tuvo, y ese es uno de los que quería argumentarse, incluso han mencionado la necrofilia, para deslegitimarla como reina, pues resulta que tiene un comportamiento en parte tan razonable como que si hay que pasear un cadáver se hace de noche, en verano y no de día. Sí, eso es. Y que luego el hecho de las cláusulas de herencia, de dónde se tiene que enterrar o dónde se debe enterrar, enfrentándose a parte de la corte que la acompañaba, que eran nobles flamencos, que etcétera, etcétera, pues todo tenía una justificación para que ella pudiera mantener las cláusulas que la podrían llevar a mantener el reinado de Castilla, ¿no? Sí, además enterrarla junto a Felipe, ya lo dispuso, simbólicamente tiene un significado muy fuerte, ¿no? Porque es realmente yo soy la unión y quien da legitimidad a la casa de Habsburgo, ¿no? Y por eso estoy enterrada al lado de mi esposo Habsburgo, que es el padre de mi hijo, es de la nueva dinastía que se va a imponer, que se va a establecer en España. Es muy importante porque los cambios dinásticos podían ser bastante complicados. Sí, podrían serlo. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Algún comentario por los directores de tesis? No quieren presumir de alumna brillante y todas las cosas. No quieren decirle... Yo soy muy lego. Muchas gracias, Sandra. ¿Alguna otra pregunta? Yo te voy a hacer una última, mientras alguien se calienta la suya. Has hablado antes de la reina Isabel y has dicho que era estereotipo de la mujer obediente, etcétera, etcétera. Y alguien ha comentado por ahí, no sé, pero me ha sonado por el oído izquierdo sobre todo. ¿Obediente? ¿Obediente? Sí, a ver, no quería decir obediente, ahí se me ha ido. Quería decir devota a lo que era su reino y a su esposo. Pero bueno, todos sabemos que ella era una reina y ella sabía la posición que ocupaba. Ella era la reina propietaria y también ejercía el gobierno de Castilla. Y bueno, eso se lo dejaba claro a Fernando desde el principio, no solamente con las cláusulas prematrimoniales que establece en el contrato matrimonial, sino con esa coronación, o sea, ese no esperarle, también tiene su sentido no esperarle porque había que actuar rápidamente antes de que se adelantasen los partidarios de Juana, de su sobrina Juana de Trastámara. Ya se proclama sin su esposo y la espada de la justicia, que es el símbolo de quien ejerce el poder para ejecutar condenas, algo así, no me acuerdo exactamente muy bien. Lo apropia por derecho propio Isabel.
Bueno, aquello de Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto. Realmente ese es el lema que viene de la leyenda del nudo gordiano de Alejandro Magno, ¿no? Tanto monta cortarlo como, de hecho, por eso también se añaden bueno, es una simbología, tanto monta cortarlo como desatarlo, ¿no? Que según hay una leyenda, Alejandro Magno, la leyenda del nudo gordiano lo que dice básicamente es que se decía que quien desatase ese nudo, que nadie había podido desatarlo, se convertiría en el dueño del mundo. Entonces Alejandro, en vez de desatarlo, coge la espada, le da un tajo y lo corta. Y él dice, tanto monta cortarlo como desatarlo. Pero no viene solo de la leyenda de Alejandro Magno. Si habéis estado en Toledo, supongo mucha gente ha estado en Toledo, en el monasterio de San Juan de los Reyes. Exacto. En la fachada, un monasterio bellísimo, gótico y luego ya renacentista, está allí tallado en piedra en tanto no se Sí, probablemente se llama. Ya, pero que ese lema viene de... Fue la negociación, porque ella como mujer no quería ser menos que él como hombre, sobre todo siendo la titular de un reino más poderoso, con el doble de población y con el coraje que tenía, porque cuando has dicho, perdón, ha sido yo eso, cuando has dicho lo de obediente, probablemente la encuentro más coraje que la historia ha recogido, ¿no? Y a mí me agradó muchísimo cuando estuve en Washington, en Estados Unidos, y donde en la sede de la Organización de Estados Americanos, en la puerta hay una estatua de Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, y en un país inglés que hizo la leyenda negra, que determina que lo que hicimos era malo, y debajo de la estatua pone la madre de las Américas. Bueno, realmente el coraje no es que sea una excepción en mujeres, realmente lo que pasa es que, bueno, Isabel la Católica la conocemos porque, claro, fue reina de Castilla y se recoge en las crónicas, ¿no? Pero hay muchos, yo creo que podría tener, y de hecho incluso más, el mismo coraje, pues por ejemplo, una prostituta del siglo XIII que la reina de Castilla, pero eso ya son otras percepciones, ¿no? Esperemos que no salga esto como titular. ¿Alguna pregunta o comentario más? Yo quería preguntarte cómo podrías transmitir esa pasión que tienes por la historia a más personas, a más gente, gente que hay temas que no les interesa tanto, que no... Porque cuando estás en la docencia, sí que es verdad, como antes comentaba María al principio, la historia se parece a cómo era en realidad, y luego que te la hagan asequible, agradable, no sé, ¿cómo se puede transmitir? ¿O cómo crees tú que puedes transmitir algo para que cause tanto impacto como se nota que te causa a ti el investigar y el hacer todo eso? ¿Hay algo que te haya llevado a esa forma de investigar, A ver, es que no te sabría decir exactamente porque a mí la historia me gusta desde siempre, quiero decir, me gusta desde que tenía 6 años, me la descubrió mi padre, estábamos, siempre lo cuento, ¿no? Fui a la biblioteca a alquilar pues, una película y me dijo mi padre, escoge la que quieras. Y entonces yo vi unos gladiadores y me pareció muy chulo y entonces dije, yo quiero esa. ¿Cómo se llama la serie? No me acuerdo, es que hace muchos años ya. Y nada, lo vi y dije, oye, qué chulo está esto, ¿no? Me llamaron mucho la atención, entonces empezó a interesarme Roma y dije, yo quiero saber más. Y en cuanto aprendí a leer, pues empecé con los libros que tenían que ver con Roma y eso, y así empecé, quiero decir, es que realmente el entusiasmo se contagia, entonces no sé, yo creo que con entusiasmo hasta el tema que parece más engorroso te puede fascinar.
de luego, contar las cosas de forma tan entusiasta como ella lo hace, pues lo hemos disfrutado hoy y yo creo que nos ha entusiasmado a todos, ¿no? A aprender más todavía de lo que hoy hemos aprendido. Pero les recuerdo a todos los presentes que esta conferencia está siendo grabada, que va a ser en muy pocos días subida a YouTube, al canal de la Asociación Voluntarios de Sillasa, y que ustedes pueden, suscribiéndose o no a dicho canal, compartir esta conferencia con todos los amigos y conocidos que deseen, a través del WhatsApp, que yo creo que casi todos, con ganas o sin ganas, lo llevamos en el bolsillo, ¿no? Y GEMA, el Museo de Sillasa, la Asociación de Voluntarios, el Ayuntamiento de Cieza como gestor de este edificio en sus 26 cumpleaños que acabamos de hacer hace muy poquito, pues gracias a que ustedes compartan esta conferencia, pues no llevaremos solamente a Juana de Castilla, a la que me niego a llamarla loca, sino al Museo de Sillasa y al trabajo de investigadores tan buenos como ella hasta el último rincón de nuestro planeta. Muchas gracias de nuevo, Juana. Encantado de tenerte aquí. Y dale, Juana. Bueno, gracias por interrumpirme cuando me estaba volviendo a equivocar. Muchas gracias por su presencia y seguiremos con estos ciclos y espero que sigan ustedes interesándoles y disfrutando de ellos. Muchas gracias. Gracias.